Hoy vamos a hablar del poder del pacto. Vamos a hablar de los diferentes pactos que ha habido en la historia de la humanidad, pero cómo un pacto nos puede hacer libre o nos puede convertir en esclavos. Y es lo que pasa en muchos aspectos en esta sociedad. Vivimos haciendo diferentes pactos y esos pactos pueden ser buenos o pueden ser muy malos, pueden ser terribles para nuestras vidas. También vamos a ver que Dios hace pactos. Dios es un Dios de pactos. Y esto también nos trae muchos beneficios a aquellos que confiamos en Él, a aquellos que nos tomamos de su palabra. Así que vamos al mensaje, el poder del pacto. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es un pacto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Esto es muy importante para saber con respecto a los pactos. Todos nosotros, los cristianos, todos los que estamos recibiendo este hermoso mensaje, bueno, tenemos que saber algo que es muy importante. Somos parte de un nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. Un pacto espiritual, un pacto que no está en las leyes, sino todo lo contrario, del Espíritu. Y dice que ese pacto nos da vida. No nos esclaviza, sino todo lo contrario, nos libera. Es un pacto espiritual. Por eso vamos a ver qué son los pactos. Así que, ¿qué es un pacto? Vamos a ver primero qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo o alianza entre dos o más personas con un compromiso de las partes. Esto es muy importante saber. Cuando Dios hace un pacto, Él se compromete. Cuando nosotros hacemos un pacto, nos comprometemos. Quiere decir que un pacto se puede hacer entre dos o más personas, pero ese pacto también trae compromisos. Comprometemos, un compromiso de las partes. Es un pacto. Ha habido pactos a través de la historia de la humanidad muy distintos, diferentes pactos. Y esos pactos siempre trajeron beneficios y compromisos. Algunos quizás no fueron muy importantes y otros cambiaron la historia de la humanidad, los diferentes pactos. Pero es necesario saber que cuando hay un pacto, también hay un compromiso. Dios hace un pacto con nosotros, pero también hay un compromiso de las dos partes. De Dios, que es el que nunca va a fallar, y de nosotros, que muchas veces podemos errar y no cumplir ese pacto. Pero hay algo que es muy importante, que debemos saber. Nosotros tenemos que ser parte de cumplir cada uno de los pactos que hemos hecho con Dios. Un pacto de libertad. Así que es muy importante conocer y saber que somos del nuevo pacto, un pacto del Espíritu. Y eso nos trae un montón de beneficios, pero también hay un compromiso. Tiene que haber una decisión nuestra de ser del nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Una decisión personal. Vamos a ver algo más que tiene que ver con los pactos. Hay pactos que traen libertad y paz. Hay pactos que nos liberan y por el otro lado nos trae libertad. Esto ha pasado a través de la historia en pueblos, naciones, que firmaron diferentes pactos con imperios, con colonias, y esto trajo libertad sobre muchos pueblos. Un pacto que trajo paz y trajo liberación. Dios también con nosotros ha hecho pactos en donde hemos recibido paz y libertad. Pactos que traen beneficios, pactos que nos ayudan a ser libres,
pactos que nos traen tranquilidad. Quiere decir que los pactos tienen gran importancia. Quizás a veces, hasta en una forma inconsciente, vivimos haciendo pactos. Vivimos haciendo diferentes pactos que nos van a traer libertad y paz. Puede ser un pacto familiar, un pacto con seres queridos, un pacto que quizás va a traer soluciones a diferentes conflictos, pero se debe pactar, se debe llevar a un acuerdo y ese acuerdo va a traer compromiso de las dos partes. Pero es necesario conocer esto, que el pacto es algo que vivimos en la vida continuamente y lo experimentamos. Pactos que traen libertad y paz sobre nuestras vidas. Es necesario llegar a acuerdos. Sería, y muchas veces ha sucedido, cuando el hombre entra en un estado de necedad, de dureza de corazón, en donde ninguna de las partes cede a nada, donde ninguna de las partes se vuelve para atrás y se compromete a algo, pasa que por no llegar a un acuerdo, a un pacto, bueno, ha habido grandes guerras, eso ha traído grandes sufrimientos, ha traído esclavitud. Porque por no saber pactar. Vamos a ver otro punto más que tiene que ver con los pactos. Hay pactos que nos esclavizan. Hay pactos que nos atan más. Y en esto me quiero enfocar también que muchas veces por ignorancia una termina haciendo diferentes pactos emocionales, espirituales. Pactos que terminamos siendo esclavos. Puede ser que sea conscientes o inconscientes, sabiendo o ignorando esta situación. Por ejemplo, aquellas personas que caen en la red del ocultismo y hacen pactos con diferentes dioses, rituales, que a veces realizan hasta pactos de sangre, terminan estando en un estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque son pactos que esclavizan. Y sin saberlo, terminan atados, dependiendo a personas, vicios o diferentes rituales que terminan esclavizando nuestras vidas. Por eso hay pactos que traen esclavitud. Si quizás caíste en este error y por alguna razón hiciste un pacto de esta naturaleza, bueno, hoy vamos a orar para que esos pactos se corten en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir que se renuevan los pactos, un nuevo pacto hacemos con Él. Y esos pactos antiguos que nos esclavizaron, nos ataron, se pueden cortar en el nombre del Señor. Sería un engaño pensar que no se puede salir de esa situación. Es un engaño, una mentira diabólica. Se pueden cortar esos pactos, pactos que nos esclavizan, pactos que nos comprometen. A veces hacemos alianzas, hacemos pactos con personas que no nos ayudan, sino todo lo contrario, nos hacen sufrir y cada día nos quitan más libertad y más felicidad. Bueno, esos pactos se pueden cortar, se deben cortar. Diferentes pactos, como por ejemplo de muerte, comprometerse a morir por o con alguien, por alguna situación especial, sin tener conciencia que esos pactos nos traen esclavitud. Pactos con ideologías, con religiones, con personas que nos terminan esclavizando. Pero la buena noticia es que en Cristo hay libertad. Se pueden romper esos pactos, se pueden cortar y podemos ser totalmente libres. El Espíritu Santo nos hace libres, se deben cortar. Si por alguna razón caíste en el engaño del ocultismo o algún ritual en donde hiciste un pacto, que podríamos decir un pacto diabólico, que notás que no te trajo ningún beneficio, sino todo lo contrario, te trajo esclavitud, te quitó la libertad y te quitó la felicidad. Bueno, podemos en esta mañana orar para que seas libre de toda clase de pactos, conjuros. Se pueden cortar en el nombre poderoso de Jesús.
En Cristo hay libertad, hay libertad. Vamos a otra clase de pactos. Hay pactos que nos traen beneficios espirituales, beneficios emocionales y beneficios materiales. Esto es muy importante saber. Pactos que son buenos, pactos que traen beneficios espirituales. Por ejemplo, sin saberlo, cuando somos parte del pueblo de Dios hay un pacto, una alianza espiritual con la iglesia, con el pueblo de Dios, de buscar al Señor, de ser uno en Cristo. Jesús oró por nosotros como sus hijos y dijo, Señor, que sean uno, que se amen. Ese es un pacto espiritual que nos va a traer la bendición de saber que no estamos solos, que cuando nos reunimos con el pueblo de Dios hay poder en esa oración, porque hay una promesa, que cuando el pueblo de Dios se une, en acuerdo Dios responde a esas oraciones. Bueno, un buen pacto. Gente que nos van a sostener, personas que nos sostienen, parte del pueblo de Dios, que nos quieren, que nos aman, que oran por nuestras vidas. No estamos solos, no estamos solos. Quiere decir que si sos parte del pueblo de Dios, bueno, hay una alianza espiritual. No estás solo, sola, sino todo lo contrario, tenés respaldo. Y si necesitas ayuda, pedila, que alguien ore por tu vida, que alguien te sostenga. Pero no estamos solos. Eso es un beneficio, un pacto espiritual. También hay pactos emocionales. El más conocido es el pacto del matrimonio. Nos unimos en pacto con una persona, los hombres con una mujer, la mujer con un hombre. ¿Para qué? Un pacto en donde Dios dice que ya no somos dos personas, sino que para Él somos una sola carne. Una alianza, un beneficio. Quiere decir que ya en la vida no estás luchando solo por los sueños y los proyectos, sino hay una ayuda idónea a tu lado que te va a ayudar. No estamos solos. Es un pacto que trae beneficios emocionales. Un buen pacto, un pacto en donde Dios intervino. La primera institución que Dios formó fue la institución familiar, matrimonial. Un pacto. Lamentablemente en este tiempo muchos no cumplen con este pacto. Lo toman como algo liviano y lo terminan rompiendo. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a los pactos. Pero ¿cuál es el gran error? Que ese pacto queda sellado. Y a pesar de que muchos no lo respetan, lo rompen, delante de Dios ese pacto es real y tiene poder y autoridad. Porque ese es el mensaje de esta mañana. Los pactos tienen poder. Los pactos buenos y los pactos malos. Por eso no hay que tomar decisiones a la ligera ni livianas, sino todo lo contrario. Cuando uno hace un pacto es un acto de responsabilidad. Cuando hace uno un pacto es un acto muy importante que va a traer consecuencias a nuestro futuro, buenas o malas, porque hay un pacto. Por eso la necesidad de cumplir los pactos, la necesidad de cumplir los pactos matrimoniales, la necesidad de cumplir los pactos familiares, los pactos. Otra clase de pactos son los pactos materiales, en donde uno hace un pacto de negocios, donde uno hace un pacto de palabra para concretar una transacción, un negocio. Bueno, eso también es un pacto que nos puede traer beneficios, nos trae beneficios. Un contrato de palabra. A pesar de que los tiempos han cambiado y quizás ahora la palabra ha perdido valor. Los pactos en el comercio no tienen tanto valor y todo tiene que ir por escrito, pero aún sigue vigente en el mundo espiritual. Si yo comprometo mi palabra, la debo cumplir. Eso nos da legalidad, eso nos da autoridad espiritual. En el mundo espiritual, aquellos que cumplen los pactos espirituales
emocionales, materiales, tienen autoridad espiritual. Por eso también, como recién decía, el hacer un pacto de palabra, de negocios, trae una gran responsabilidad. Esos pactos se deben cumplir, se deben cumplir. Quizás alguien puede pensar, pero no hay nada escrito, pero nadie me puede reclamar nada. En el mundo espiritual perdés autoridad, perdés autoridad. Si estás recibiendo este mensaje y comprometiste tu palabra, hiciste un pacto, bueno, cumplí ese pacto. Aunque te cueste esfuerzo, aunque aún te lleve a pérdida, pero cumplí tu palabra porque eso te va a dar autoridad en el mundo espiritual, porque los pactos tienen poder. Los pactos tienen poder para traer beneficios, pero para traer grandes problemas y dejarnos atados, dejarnos sin la oportunidad de salir adelante. Por eso cumplí los pactos, cumplí los pactos. Tu palabra tiene que tener autoridad. Si tenés un compromiso, si hiciste un pacto con alguien y quizás ahora te estás dando cuenta que eso no fue una buena decisión, bueno, esforzate, poné todo tu esfuerzo en cumplir esos pactos porque es trascendental para tu vida. Si no, eso te va a hacer perder autoridad. Eso nos quita autoridad porque los pactos tienen poder. Los pactos tienen poder. Vamos a otro pacto que también debemos conocer. Tenemos que saber que Dios hizo pactos con el hombre. Cuando vemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos que Dios es un Dios de pacto y que Él ha hecho pactos con el hombre a través de toda la historia. Siempre hizo pactos. Lo más terrible es que Dios siempre esos pactos los ha cumplido. El hombre no. El hombre siempre los incumplió. Pero los pactos de Dios siguen vigentes. Por ejemplo, después del diluvio, cuando hubo una gran muerte sobre toda la humanidad, Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, nunca más voy a enviar un diluvio sobre la tierra. Y para sellar ese pacto, Él formó el arco iris como señal, un pacto como señal. Muchas veces cuando hay un pacto se necesita algo que sea una señal, la señal del pacto. Vuelvo de nuevo a hablar sobre el matrimonio. Cuando una pareja toma la decisión del matrimonio, enseguida hay una alianza para cada uno para sellar ese pacto, para que podamos recordar que se hizo un pacto delante de la presencia de Dios. Quiere decir que Dios nos enseña que se debe pactar y los pactos se deben cumplir. Luego vamos a toda la historia de la Biblia, a toda la palabra de Dios y nos vamos a encontrar diferentes pactos que Dios hizo con el hombre, pactos de paz, pactos con Abraham para formar todo un pueblo, para formar una nación. Y Dios cumplió su promesa. Esa promesa sigue vigente, ese pacto sigue vigente. Dios formó de Abraham y de Sara una gran nación. Dios cumplió con el pacto. Por eso tenemos que saber que así conocemos a Dios. Dios pacta con nosotros y esos pactos Él los va a cumplir. Hay promesas que son pactos para cada uno de nosotros. Y en esto tenemos que estar confiados. Si hay una promesa que Dios nos ha dejado en su palabra, como Dios es un Dios de pacto y los cumple, esa palabra se va a cumplir. Por eso te animo a que confíes en Dios. Confía en Él. Si hay algo que toca tu corazón, si algo habló a tu corazón por medio de su palabra, ese es un pacto que Dios lo va a cumplir. Pueden quizás las circunstancias ser adversas, quizás la realidad te dice lo contrario, pero Dios es fiel a su palabra porque Él cumple los pactos. Es lo que hizo a través de toda la historia. Dios siempre cumplió. Dios hizo pacto con nosotros y siempre los cumplió. Y esto es maravilloso porque esto nos ayuda a confiar en Él. Si hay algo que Dios te dice, si hay algo que Dios te habla, si hay una promesa,
Si hay una palabra, Él la va a cumplir, porque Dios cumple los pactos. Su palabra es fiel y verdadera. Dice la Biblia que pasarán muchas cosas, pero su palabra nunca pasará. También dice que su palabra nunca vuelve vacía. Quiere decir que cuando Dios pacta con nosotros y Él ha soltado una palabra, una promesa, esa palabra va a volver con un milagro. Nunca vuelve sin nada. Muchas veces estamos acostumbrados a los hombres, a la humanidad, que no cumplimos los pactos. A veces vemos entre las naciones que se han firmado pactos, tratados de paz y no se han cumplido. A veces vemos en la experiencia de la vida cotidiana gente que promete o hace una transacción, un negocio y no cumple su palabra. Y eso nos trae malas experiencias con respecto a los pactos. Pero no es así con Dios. Dios cumple los pactos, Dios cumple su palabra y su palabra nunca va a volver vacía. Por eso te animo a que confíes en su palabra y confía en sus promesas, porque Él siempre va a cumplir lo que prometió. No importa lo que te pasó en este mundo, las malas experiencias con respecto a los pactos, no importa. Lo que importa es lo que Dios nos dice, porque nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de pacto y cumple cada uno de ellos. Los cumple, los cumple. Su palabra nunca vuelve vacía. Vamos a ver otro punto que también tenemos que saber. Hay un nuevo pacto, el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Hablando de este tiempo, hablando de nosotros, de este pueblo, Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto, un pacto distinto. Y en esto sí me quiero detener porque acá abarca toda la iglesia de este tiempo, del periodo de la gracia. Desde que el Señor vino a este mundo y murió por nuestros pecados, hubo un nuevo pacto que transforma nuestras vidas, que salva a la humanidad. Y es el nuevo pacto que estamos viviendo en este periodo de tiempo. Un tiempo maravilloso en donde cada hombre y mujer que anhelan acercarse a Dios, por medio de la gracia lo podemos hacer. Por medio de Jesucristo lo podemos hacer. Esto tiene que ver con el nuevo pacto. Y vamos a la Biblia y vamos a ver lo que nos dice Dios con respecto a este nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31, versículo 33 al 34 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. Hablando de nosotros, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es la bendición del nuevo pacto. Esta es la bendición que tenemos en este hermoso periodo de tiempo, en donde Dios ha escogido un nuevo pueblo. Dice el Señor en su palabra que Él ya no iba a escribir su ley en letras, sino que iba a estar grabada en nuestros corazones. Y es lo que está pasando, el Señor habla a nuestras vidas. La palabra que hay en tu corazón, esa palabra es verdadera, es poderosa y tiene que ver con el nuevo pacto. Cuando ves que lees la Biblia y ese mensaje llega a tu corazón, se está cumpliendo esta palabra, el nuevo pacto que estamos viviendo en este periodo de tiempo. Pero no solamente recibimos la palabra y queda grabada en nuestro corazón, en nuestro interior, sino que también dice que Él perdona todas nuestras maldades. Él perdona todas nuestras iniquidades
y nunca más se vuelve a hablar sobre ese tema. Nunca más. Por eso, en este nuevo pacto, la Biblia nos enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir que este nuevo pacto es tan poderoso que nos hace libres, nos hace totalmente libres. Si, por ejemplo, la religión o tu conciencia, tenés una idea de Dios y siempre arrastrás culpas en tu vida, bueno, cuando aceptamos este nuevo pacto, somos libres. No hay nada que nos condena. Su palabra se graba en nuestros corazones, en nuestro interior. Y esa palabra nos hace libres. Y no hay nada que nos acusa. Dios perdona todos nuestros pecados. Este es el pacto más poderoso que hay en la humanidad, en donde recibimos libertad. Por eso hacemos mucho énfasis, y este es el Evangelio, que vivas en libertad. Nada te tiene que mantener esclavo. Quizás a través de tu vida hiciste diferentes pactos con personas, en rituales, pactos que te fueron atando y hoy te encontrás, parece que no hay salida. Bueno, en Cristo hay libertad, hay un nuevo pacto que podemos recibir, tomar, porque es un pacto que tiene que ver con las dos partes, entre la decisión de Dios, que ya Él dejó todo establecido para que lo recibamos, y la decisión personal de que decidas vivir en las manos de Él, de que decidas aceptar a Cristo, de que decidas vivir bajo su manto, bajo su bendición. Y ese pacto te hace totalmente libre. Todos los pactos viejos son cortados. Todas las ataduras del pasado se cortan, desaparecen de tu vida y somos libres, totalmente libres. Pero también la gran bendición es que cada día la misericordia de Dios se renueva. Quiere decir que el pacto se renueva cada día. El pacto de Dios se renueva. Todos los días tenemos la oportunidad de redimirnos. Todos los días tenemos la oportunidad de levantarnos en el nombre del Señor, porque así es el nuevo pacto. No hay ninguna acusación, ninguna condenación para los que están en Cristo. Esto es una gran bendición. Por eso quiero terminar este mensaje orando. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios traiga libertad. Dios te haga libre. Y si notas que hay algo que está atando tu alma, tu espíritu, algún pacto que fue una decisión equivocada, que se tiene que cortar, bueno, vamos a orar para que Dios haga todas las cosas nuevas. Que el nuevo pacto te traiga libertad. ¿Por qué? Porque este pacto tiene poder para traer libertad. Este pacto tiene tanto poder que su palabra queda grabada en nuestro interior, en nuestro corazón. Este nuevo pacto hace que seamos parte del nuevo pueblo de Dios, sus hijos. Y esto es una gran bendición. Así que te invito, junto con todos los líderes, junto con toda la iglesia, a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él derrame su poder. Padre Celestial, en esta mañana declaramos que tu palabra tiene poder. Y somos parte del nuevo pacto. Un pacto poderoso que nos dejaste para que podamos recibirlo y transforme nuestras vidas. Por eso, Señor, si por alguna razón de alguien que está recibiendo este mensaje ha hecho pactos de diferentes naturalezas, Señor, que han atado sus vidas, han atado a sus familias, han traído esclavitud. Señor, con autoridad cortamos esos pactos diabólicos, cortamos esas cadenas y declaramos que en tu nombre hay libertad. En tu nombre hay libertad. Ahora, en el nombre de Jesús. Y Señor, declaramos que somos parte de un nuevo pacto, en donde tenemos acceso al reino de los cielos.
tenemos acceso a tu presencia por medio de la gracia divina. Señor, recibimos esta bendición, declarando que en tu nombre tenemos victoria. Señor, que este mensaje nos traiga grandes victorias, que nos traiga libertad y que traiga paz a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.